Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Versículo 1 en adelante dice así la palabra de esta manera. Hijo de Cristo, y la palabra dice, hijo mío, dice la Escritura. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, oiga la bendición. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Gracias a Dios, hermanos, porque escrito está en la palabra y serán enseñados todos por Dios. ¿Qué sería, hermano, de un pueblo que no tuviera enseñanza, que no tuviera instrucción? La palabra dice que el pueblo, fíjese, hermano y hermana, el pueblo sin enseñanza, el pueblo sin profecía, va al desenfreno, va a la caída, va a la derrota, fíjese, hermano. Pero gracias a Dios, porque Dios, a través de las conferencias que se realizan, Dios nos habla una y de otra manera, a fin de que el pueblo del Señor sea un pueblo bien preparado, bien instruido, para que seamos un pueblo perfecto, a fin de que el Espíritu Santo nos presente en aquel día a Cristo una iglesia sin mancha, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. Pero oiga, si recibieres, dice la Escritura, mis palabras y mis mandamientos. Esa palabra quisiera tomar en este segundo mensaje. Si recibieres mis palabras y mis mandamientos, oiga. En este santo libro, hermano, las Sagradas Escrituras, en este santo libro encontramos la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, el juicio, el razonamiento de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios para nosotros sus hijos, fíjate, hermano. Y que ya le decía, no solamente en conferencias, sino que también en reuniones locales, Dios levanta a los siervos, a ancianos, a colaboradores, a enseñadores de la palabra, para darnos una palabra, cuál sea la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero la palabra dice, si recibieres la palabra y mis mandamientos, oiga. Un creyente que recibe la palabra tiene dos acciones maravillosas, así dice aquel texto. Un creyente que recibe la palabra hace atento su oído a la palabra de Dios, pero no solamente hace atento su oído, sino que también inclina su corazón a la palabra. Fíjese, hermano, el creyente, cuando inclina su corazón, es cuando el creyente abre su corazón a la palabra, es cuando el creyente coloca su corazón en la mano de Dios, para que Dios coloque esa palabra en nuestra vida. Y eso significa que el creyente recibe la palabra, el creyente está atento a la palabra, abre su corazón para que la palabra quede guardada en el corazón del creyente. Y viene la bendición. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios hoy. Por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, reúneme al pueblo. Es una palabra
hermano se nos enseña, se nos menciona, se nos lee. Deuteronomio 4:10, ¿verdad? Reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Oyendo ellos mis palabras, aprenderán a temerme, porque en oír la palabra, en recibir la palabra, en aceptar la palabra, el creyente, oiga, aprende a temerle a Dios, entiende el temor de Dios. El temor de Dios se activa en la vida del creyente, y el creyente, oiga, entenderá o hallará el conocimiento de Dios, hermano. Entre más, oiga, ponga usted atención a la palabra, incline su corazón a la palabra, más entenderemos a Dios en cada mensaje, más entenderemos al Señor en sus propósitos, en sus deseos para con nosotros. Oiga, si recibiereis mis palabras, dice el Señor. Quisiera mostrarle en este mensaje cómo se debe recibir la palabra. Oiga, hermana, ¿cómo se debe recibir la palabra? Yo me acuerdo, hermano, hace algunos años, oiga, siempre papá nos sentaba ahí en el cuarto y comenzaba a platicar con nosotros. Comenzaba a aconsejar a mi hermano mayor, luego me aconsejaba a mí, luego aconsejaba a mis hermanas. Somos como 13 hermanos en la casa, pero cada uno recibía un consejo, fíjate, hermano. Era diferente consejo, un consejo era para el primero, otro consejo era para el segundo, porque las acciones, las actitudes eran diferentes en la casa. No todos teníamos la misma acción o la misma actitud, depende de nuestro comportamiento. Así era el consejo, oye, hermano. A veces que nos caía mal, otra vez papá decíamos, fíjate, hermano, mi hijo, ven para acá, quiero hablar contigo. Otra vez papá, a ver, ¿qué va a decir papá? Pide que esto y lo otro. ¿Está bien? Bueno, muchas gracias. Pero muchas veces solo hay una apariencia, fíjese, hermano, de recibir ese consejo, de recibir esa instrucción, y luego uno comienza a decir, papá nada más dice. Lo que decía papá era en el tiempo de Tatalapo, ¿verdad? Era en el tiempo de Tecumumán. Oiga, pero primero se le agradece al papá y luego con las acciones rechaza, no recibe el consejo, la instrucción, aquel hijo, fíjate. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en el sentido espiritual, hermano? El creyente se sienta, se goza en oír la palabra, pero cuando sale, sus acciones son diferentes a como escuchó la palabra. Oiga, hermana, ¿cuántas veces nos pasa, nos sucede? Una acción tenemos cuando se nos está exponiendo la palabra, pero otra es la acción del creyente afuera. ¿Cómo debe ser la manera del creyente en recibir la palabra? Oiga lo que dijo Santiago. Oigamos la epístola que escribió Santiago. Si recibes mis palabras y guardas mis mandamientos, si haces atento tu oído para escuchar mi palabra, si inclinas tu corazón para escuchar mi palabra, entonces entenderás el temor de Dios, hallarás el conocimiento de Dios. Se va a reflejar una bendición extraordinaria en la vida del creyente solo con recibir la palabra de Dios, hermano. Oiga, Santiago, oiga lo que dice la Escritura, oiga lo que dice aquí la palabra. Santiago, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 1, versículo 21, dice la palabra. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, tome nota, recibir con mansedumbre
la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas hoy. La palabra dice esta vez, hermano y hermana, recibir con mansedumbre la palabra implantada hoy. Cuando el creyente recibe con mansedumbre la palabra, la mansedumbre es una cualidad tan maravillosa que depende del Espíritu Santo, fíjate, hermano. Es una de las virtudes del Espíritu Santo, la mansedumbre. La mansedumbre es la tranquilidad, es la quietud de un creyente, fíjese, hermano y hermana, en el ánimo de un creyente. Moisés, dice la palabra, era un hombre, no había otro como él sobre la tierra, tan manso, tan tranquilo, tan quieto, tan pacífico, tan sosiego el hombre, oiga. Eso se llama mansedumbre, fíjese, hermano. Cuando el creyente recibe la palabra con mansedumbre, porque la palabra se está colocando en el corazón del creyente, pero el creyente recibe la palabra con mansedumbre. Cuando un creyente recibe la palabra con mansedumbre, es un creyente, hermano, que acepta, es un creyente que abre su corazón y la palabra queda en el corazón del creyente, no importa cómo venga la palabra. Un mensaje de enseñanza, un mensaje de consolación, un mensaje de amonestación, un mensaje de exhortación, un mensaje, oiga, de reprensión. El creyente lo acepta, el creyente lo recibe porque tiene mansedumbre en la vida, y cuando el creyente recibe la palabra con mansedumbre, es difícil que el creyente, hermano, oiga, tenga inmundicia o impurezas en la vida hoy. La inmundicia o la impureza es algo que viene a ensuciar nuestra vida. Es algo que viene, oiga, hermano y hermana, a corromper la vida del creyente. La inmundicia, la impureza corrompe, ensucia, contamina la vida del creyente. Oiga, la inmundicia, hermanos y hermanas, es un factor que impide tanta bendición en nuestra vida, enferma el espíritu del creyente. Por esa causa el creyente piensa cosas sucias, hermano, barbaridades, piensa el creyente cosas sucias, cosas inmundas, y hasta sueña cosas inmundas el creyente, cosas impuras el creyente. Pero ¿por qué causa? Porque el creyente no recibe la palabra con mansedumbre. Fíjate, hermano. Hace algunos años estuvimos en una conferencia y hay hermanos que se sientan, es cierto, la palabra dice, hablen dos o tres y los demás juzguen. Es la verdad, hermano, pero una cosa es juzgar y otra cosa es, hay quienes que son críticos, hermano, y no oyen la edificación de la palabra, sino que solo oyen las faltas, hermano, solo oyen las faltas. Hermano, usted dijo 90 faltas en el mensaje, decía el hermano al predicador del evangelio, 90 faltas, hermano, ¿verdad? El enseñador en la tarde dijo 40 faltas. El enseñador en la mañana dijo 50 faltas. No acepta la palabra, sino que solamente trata de ver dónde comete un error para atacar al ministro de la palabra, porque no tiene mansedumbre, hermano y hermana, para recibir la palabra. Un creyente que recibe la palabra, escucha, hermano, desecha lo malo y retiene lo bueno. Así dijo Pablo. No hay que menospreciar las profecías, hay que retener lo bueno y desechar lo malo. El hermano se confundió, pero de plano el que tiene boca se equivoca. Pero esa palabra fue
Esa palabra está bien para mi corazón, oiga. El creyente es libre de inmundicia, el creyente es libre de malicia. Fíjate, hermano, no se oye la palabra con malicia. Fíjate usted, cuando se oye la palabra con malicia, todos nos lo tomamos nosotros, hermanos. Si la palabra no es solo para usted, mire cuánto está ahí en esta tarde en la congregación, para todos es la palabra, fíjate, hermano. Oiga, hermano, en la cocina se prepara la comida. Las hermanas, mire, vamos a echar 2 quintales de frijol porque hay mucho pueblo. No todo el frijol se lo va a comer usted, se reparte para todos. Fíjese, hermano, oiga, usted va a tomar la porción que le pertenece, hermana. Usted va a recibir la porción que le pertenece, pero cuando alguien escucha la palabra con malicia, fíjese, hermano, a mí me lo dijo. Ya solo faltó mi nombre. A mí me lo dijo. Y un hermano salió bien enojado de la sala la otra vez, y el hermano y otro le preguntaron: hermano, ¿por qué salió enojado usted? Hombre, si la palabra dice, fueron allá tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque usted sale enojado. Como no son ustedes los que les dieron en el púlpito, le decían: ¿qué pasó pues, hermano? El hermano a mí me lo dijo, ya solo faltó que dijera mi nombre. Sí, hermano, si la palabra es para usted y para mí, ¿para qué? La palabra no es para la silla, no es para el reloj, no es para el púlpito, para nosotros es la palabra. ¿Oye? El creyente que oye la palabra con mansedumbre, no la oye, fíjese, hermano, con malicia, sino que el creyente que recibe la palabra con mansedumbre, esa palabra, hermano y hermana, hace libre al creyente de abatimiento, de angustia, y la palabra dice mayormente de la inmundicia y de malicia, dice la palabra. Un creyente libre de inmundicia y un creyente libre de malicia es un creyente que recibe la palabra de Dios con mansedumbre. Oiga, miremos qué más dice la palabra. Oiga lo que dice la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses. Oiga lo que dice la Escritura. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la palabra la cual actúa en vosotros los creyentes. Oiga, dice que los de Tesalónica, hermano, cuando ellos oyeron la palabra, oiga cómo la recibieron, cómo la aceptaron, inclinaron, oiga, hermano y hermana, estuvieron atentos sus oídos a la palabra, inclinaron su corazón a la palabra, y la Biblia dice, hermano, oiga, hermana, la palabra dice que ellos recibieron la palabra de Dios, la recibieron como de Dios y no como de hombre, oiga. Por ejemplo, hermano, la palabra dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana. La otra vez unos hermanos estaban diciendo, pero si la Biblia, hermano, no es como no fue como las tablas de los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, dice que fue escrito con el dedo de Dios. Aquí la Biblia dice los libros de Moisés, el libro que escribió tal profeta, el otro profeta escribió con los apóstoles, los evangelistas, fueron hombres. Es cierto, fueron hombres, pero la palabra dice, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo, escribieron la palabra siendo inspirados por el Espíritu Santo. Oiga, cada vez que Dios levanta a un hermano para dar la palabra,
¿verdad? Los hermanos nada más dicen porque no lo han vivido, ¿verdad? Los hermanos nada más dicen porque no a ellos les está pasando esto, oiga, hermano. La Biblia es cierto, hermano, oiga, es cierto, la palabra dice que cada enseñador de la palabra, para que su ministerio no sea vituperado, para que un ministerio no sea vituperado, oiga, el ministro, fíjese hermano, tiene que ser ejemplo de la ley, para que el ministerio no sea vituperado. Una cosa es que el ministerio de un ministro sea vituperado, pero otra cosa es que el creyente reciba la palabra como de hombre y no de Dios, hermano. Los de Tesalónica recibieron la palabra como de Dios y no de hombre, oiga. Influyen mucho, fíjese hermano, el testimonio, el ejemplo, ¿sí? El ejemplo de los ministros de la palabra. Un predicador del evangelio, hermano, oiga, para que su ministerio no sea vituperado, el predicador tiene que estar en el partimiento, en la predicación, oración, enseñanza y campo de la predicación, ¿verdad? Entonces va a predicar el evangelio y ese mensaje tiene poder, va a enseñar la palabra, ese mensaje tiene poder, oiga, porque es un ministro que fielmente se comporta en la iglesia, fíjate hermano, y la palabra dice, hermano, oiga, hermana, oiga, cuando nuestra vida se acopla a la palabra, oiga, los creyentes escucharán la palabra, pero la van a recibir como de Dios y no como de hombre, fíjate hermano. Dios levantaba a los profetas en el antiguo tiempo. Estaba viendo en la palabra, en Deuteronomio, Dios les dijo al pueblo de Israel: profeta levantaré en medio de usted. Yo voy a levantar a un profeta, voy a colocar mis palabras en su boca. Las palabras que yo quiero que él hable, yo las colocaré en su boca. Y cualquiera que no oyere las palabras que el profeta hablare, yo le pediré cuenta, dice el Señor hoy. Cualquiera que no oiga las palabras que el profeta va a hablar, el creyente que no ponga atención o que no reciba la palabra que el profeta va a hablar, yo le pediré cuenta, dice el Señor. Por esa causa le decía que cuando un ministro se levante, sea cual sea el ministro, hermano, otra cosa son las imprudencias, pero se mira cuando Dios levanta a un ministro, coloca a un ministro, es porque Dios lo levantó, es porque y cuando el creyente recibe la palabra con toda solicitud, tiene una bendición, hermano, oiga. Ya le decía, hermano, oiga, hermana, que cuando el creyente recibe la palabra con mansedumbre, es un creyente que está salvo de inmundicia, de toda malicia, un creyente que recibe la palabra como de Dios y no como de hombre. Esa palabra actúa poderosamente en la vida del creyente, cambia la vida del creyente, transforma la vida del creyente, y cuando se recibe la palabra de Dios con toda solicitud, con todo interés, oiga, ¿qué nos hace a nosotros, hermanos? Nos hace escudriñar, investigar, indagar, averiguar, a ver si las cosas son así hoy. Yo he visto, hermano, hay hermanos que llevan su cuadernito, hermano. No importa, aunque tal vez Juan 3:16 se citó, pero los hermanos lo apuntan, ¿verdad? Y depende de la explicación de cada texto, hermano. Los hermanos en un tiempo libre, tal vez cuando llegan en la casa, comienzan a investigar hoy, comienzan a investigar. Ya le decía, hermano, a ver que cometemos errores, pero ahí están los
los hermanos, listos que reciben la palabra con toda solicitud. Un hermano se levantó la otra vez a enseñar y dijo: hermanos, la salvación en este tiempo es por gracia. Pero cuando venga Cristo, decía el hermano, cuando venga Cristo y la iglesia se va a ir al cielo, se quedará el mundo, se quedará en la tribulación. Habrá salvación, pero no va a ser por gracia. La salvación ya va a ser con condición, decía. Es la segunda oportunidad para que el hombre se salve. Oye, hermano. Bueno, los que oyen la palabra, pero no tienen interés. Amén, dicen los hermanos. Bueno, si no me voy en el primer viaje, me voy en el segundo, decía un hermano, pero ese mensaje está errado, no es así. Mientras otros hermanos comienzan a investigar, comparan un texto con otro y con el texto que se citó. Si la Biblia dice, hermano, oiga, si la palabra dice, el que perseverare hasta el fin será salvo. Es cierto, se va a cumplir para la tribulación, pero nada que ver con los gentiles, es exclusivamente para el pueblo de Israel, porque para los gentiles es Dios va a enviar un espíritu de mentira para que crean a la mentira, por cuanto no conocieron al amor de la verdad. Bueno, pero los hermanos comienzan a comparar un texto con otro, comienzan a investigar. No toda la palabra, hermano, oiga, no todo lo que un enseñador va a decir, tenemos que oírle con toda solicitud, tenemos que tener ese cuidado, ese interés para recibir la palabra, dice hermano. Y si una palabra nos causa dudas, hay que investigar, hay que escudriñar esa palabra. ¿Es así o no es así la palabra? Oiga, hermana, ¿es así o no es así la palabra? Pero la Escritura dice, oiga, que los de Berea recibieron la palabra con toda solicitud hoy. Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Oiga, un hermano decía que, hermano, la Biblia dice que 7 veces cae el justo y se levantará. Pero significa, hermano, que Cristo cayó 7 veces, porque dice 7 veces cae el justo. Cristo cayó 7 veces, decía, porque habla del justo. Oiga, hermano, está malinterpretando en la palabra. Si lo enseñan los hermanos, tenemos que estar atentos, oír la palabra con interés. Bueno, habla del Señor, no habla del Señor. Ese texto, fíjese, hermano, hay que hacer diferencia entre una cosa y otra cosa. Hay que investigar, hay que escudriñar, hay que averiguar, pero eso lo hace el creyente que oye o recibe la palabra con toda solicitud. Mi tiempo llegó, hermano, hoy. Pero la palabra dice, hermano y hermana, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, estando atento tu oído, si inclinas tu corazón a la prudencia, entenderás el